¡Hemos vuelto! Para nuestra desgracia. Muy buenas a todos. Estamos de vuelta. Se han acabado las vacaciones. Se ha acabado Japón. Pero ahora empieza... No, Japón no se ha acabado nuestra estancia en Japón. Nuestra estancia de Japón. Por suerte Japón no se ha acabado, sigue estando ahí. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, supongo. Bueno, hola a todos. Hace aproximadamente una semana que volvimos ya. Uh-huh. Pero la vida no nos ha dado para grabar. Prácticamente hemos terminado hoy de deshacer las maletas y todavía quedan cosas por sacar, un montón de figuritas chiquititas y gachapones, pero bueno. Teníamos muchas ganas de grabar, teníamos ganas de explicaros un poco qué tal había ido el viaje. Y hemos grabado muchísimo contenido, pero para YouTube. Sí. Hoy estamos más aquí tranquilamente, sentados en el sofá para charlar y explicaros, pues eso. Va a ser un episodio, vamos a intentar que sea cortito. A ver si conseguimos que dure, no sé, una horita o así. Pues haciéndoos un pequeño resumen del viaje. Uh-huh. Tanto Eva como yo ya hemos explicado cómo nos ha ido en el trabajo a prácticamente todo el mundo, yo creo. A todo el mundo no, aún me falta gente por ver. Sí. Aún puedo volver a repetir las historias. Pero bueno, así como el resumen más básico es que ha sido un viaje increíble. Efectivamente. Claro y conciso. Sí. Así que hasta aquí el capítulo. Hasta aquí el capítulo. Mira qué cortito ha sido. No, bueno, a ver. ¿Qué decir? Han sido 34 días. Uh-huh. Hemos visitado 20 y pico ciudades, 24 creo que han sido. Sí. Hemos por ahí, sí, más o menos. Sí, hemos estado en 17 hoteles. Algunos buenos, algunos no tan buenos. No tan buenos, algunos increíbles. Hemos caminado mucho, hemos cogido muchos trenes. Ha sido un viaje muy, muy movido. Sí. Pero ha tenido momentos realmente increíbles. Uh-huh. Ya os iremos contando, ya iréis viendo también los vídeos. Porque hemos grabado muchísimo contenido para YouTube, para grabar vídeo diario. O sea, bueno, hemos grabado vídeo diario. Sí. Y los iremos editando y subiendo poquito a poco a YouTube. Y aparte, pues haremos podcast también. Prácticamente yo creo que de todas las ciudades. Sí. Del Universal también haremos uno, porque Uh-huh. yo creo que merece un episodio por sí solo. Y nada, vamos a empezar un poquito hablando del tipo de viaje que queríamos hacer. Al final hemos recorrido el país de punta a punta. Prácticamente, sí. Nos ha quedado Okinawa, que son unas islas, para los que no lo conozcáis, son unas islas que están a 3 horitas aproximadamente en tren. En tren. Ojalá en tren. ¿No? Ojalá en tren, no, en avión. Son unas islas que están pues, cerquita de Taiwán, son unas islas paradisíacas. Y bueno, hemos mezclado ciudades con naturaleza, parques temáticos, rincones curiosos. Ha sido un poco de todo. Viaje completito. Os contamos, así os decimos del tirón los días que hemos estado y las ciudades que hemos visitado. Vale, llegamos a Tokio. A Tokio, sí, como siempre. Sí. Siempre. A nosotros nunca nos sale más a cuenta ir a Sapporo, o sea, ir a Osaka que ir a Tokio, así que siempre hemos empezado y acabado el viaje en Tokio. Uh-huh. Y de ahí estuvimos, que fueron 2 días. Uh-huh. El día que llegamos y el día siguiente. 2 días que fuimos a ver el parque de Ueno, que a pesar de las veces que habíamos estado aún no habíamos ido al parque de Ueno. Vimos un par de zonas que no habíamos visitado aún. Repetimos un templo que no sabíamos que habíamos estado ya, porque cuando fuimos entramos por otra zona, no vimos toda la zona del templo. O sea, el templo era mucho más grande de la zona que vimos nosotros, porque además estaba lloviendo. Sí, es verdad. Nos dimos cuenta cuando llevábamos como 20 minutos por allí. Sí. Y hicimos una zona que tenía una zona de toris. Y cuando llegamos casi al final de la zona de toris fue en plan,
aquí ya hemos estado. Fue muy curioso. Sí, bueno, nos dimos cuenta bastante tarde. Sí, totalmente. Y nada, hicimos poquitas cosas porque al final eran 2 días. El- Estuvimos en yo creo que uno de los peores hoteles. Ujú, O sea, era un APA. Era nuestra primera vez en un APA hotel. sí. Y mira que nosotros pensábamos que los Toyoko Inn eran malos, Ujú, pero creo que los APAs son peores. sí. Creo que los APAs, si pagas dinero y gastas dinero, creo que puedes conseguir habitaciones mejores. Pero para eso hay mejores hoteles. Claro, es que para pagar más me voy a un hotel más bueno. Ojo, dices que no hicimos mucho, pero el día que llegamos nos fuimos a ver un Buda Ah, es cierto. de cierto, 120 cierto. metros de alto. Claro, está diciendo, no hicimos mucho. Nos fuimos a 2 horas en tren. Nada más llegar, dejamos las maletas y nos fuimos a Sí, lejísimos sí, a ver en Buda. sí. Buda que sale caro ir a ver. Ujú, Es increíble de verlo, sí. pero a mí me gustó mucho, pero estoy de acuerdo con algo que me comentaba Eva, que era que quizá por lo poco que hay que ver alrededor Ujú, y lo que cuesta ir, sí. Tanto en tiempo como en dinero. sí. Yo creo que hay cosas mejores para ver. Ujú, A pesar de que es muy impresionante. Y si tenéis tiempo, oye, perfecto. O sea, es algo curioso de ir a ver. Pero sí que es cierto que requiere eso. Mucho tiempo y mucho dinero. sí. El simple hecho de ir a ver el Buda. Entonces, Ujú, al final van a ser 4 horas entre que vas y que vuelves. sí. Más el tiempo que estés ahí. Y al final te sale como unos 30 euros al cambio, más o menos, Por persona por persona. aproximadamente. Entonces, y no hay nada más. O sea, Mm, que me dices, hay más cosas para ver, perfecto. Pero es que no hay nada más en el pueblo, aparte de una casa estilo, creo que es estilo europeo o algo de eso, pero Es vamos un que un no. estilo como si fuera un palacio, una especie de Sí, palacio, pero pero no hay gran cosa. no. El pueblo se llama Ushiku, por si alguno tiene curiosidad. Si buscáis en Google Maps Ushiku Daibutsu o Ujú, Ushiko Buda, os saldrá Buda. Es impresionante porque está de pie. sí, Además se puede subir dentro, que tiene como una especie de museo, tiene sí, tiendecitas y tal. Está bien. Pero, claro, a mí como Buda me pareció impresionante. sí. Me parece muy guay, pero mm, hay que tener en cuenta que son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Y es un dineral solo para ver eso. Nosotros aprovechábamos que era el primer día, que llegamos por la mañana. Y es el primer día de llegada siempre es un día que no te apetece hacer prácticamente nada. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos ahí, que en total no nos va a requerir mucho esfuerzo Ujú, como tal el ir hasta allí. Porque sí. vamos a hacerlo todo en tren o en autobús y tampoco vamos a invertir mucho, o sea, en ese día no íbamos a invertir en hacer mucho más. No, yo creo que si hubiéramos ido al final, o sea, al final del viaje no hubiéramos ido. Si lo hubiéramos No, dejado para el final del viaje no hubiéramos ido. seguramente no, porque hubiésemos tenido más energía para hacer otras cosas. Sí. Y bueno, y nada, y de ahí ya cogimos el avión, Nos fuimos nuestro primer vuelo interno. Sí. Eso fue otra odisea. Porque nos hicieron pagar, al final tuvimos que facturar y nosotros íbamos con equipaje de mano Sí. y tuvimos que pagar porque es la primera vez que a nosotros, yo sé que pasa, porque a mi hermana me lo ha contado que eso pasa, pero es la primera vez que a mí me pasaba que me pesaban el equipaje de mano. Porque por medidas los dos íbamos con las metas adecuadas, pero de peso nos pasábamos bastante porque solo íbamos con equipaje de mano. Y nos pasábamos bastante, además. O sea, creo recordar que nos pasábamos como 5 kilos. O sea, el máximo eran 7 entre bolsa de mano y maleta de mano. Y yo creo que va como 12 kilos o 15 kilos entre las dos. O sea, Sí, una sí, barbaridad. al final lo ajustamos todo para facturar solo una. Sí. Pero sí que, pues claro, nosotros lo que hicimos fue mandar nuestras maletas hasta un hotel al que íbamos a estar 5 días más tarde. Ujú. Entonces, claro, necesitábamos ropa para 5 días mínimo y aparte, claro, nos íbamos a Sapporo. Y ahí iba a hacer más frío, o sea, teníamos que llevar más abrigo también. Entonces, todo sumaba un poquito más. Sí. Y eso es. Por suerte, con Ana. No, era Peach, con Peach Airlines. Creo que pagamos 15 euros. Sí. No llega a 15 euros por facturar la maleta. Y el bono nos costó 35, o Y sea el que bono, tampoco. El bono fue muy barato. Ni tan mal. Y nada, nos fuimos para Sapporo. Sí. Para Sapporo, para el norte del todo de Japón. Ujú. ¿Qué te pareció Sapporo? Pues a mí me encantó. Muy bien. O sea, no es una ciudad impresionante, ¿no? O sea,
No es Tokio, no es Osaka, Ujú. pero está muy bien. Tiene una zona comercial muy guay. Sí. La comida espectacular, se Sí. come muy bien en Sapporo. Y Sapporo como ciudad es muy bonita. Sí. Es muy amplia, es todo muy amplio. Se nota Sí. que es una ciudad de nieve, Sí. porque todas las calles son mega amplias, hay mucho espacio, las avenidas son muy rectas, muy largas y muy amplias. Sí, se nota que en invierno se pone con unos buenos metros de nieve. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, como has dicho, la comida. Creo que uno de los mejores ramens que hemos Ujú, probado durante el viaje fue allí, sí, que estaba increíble. Suerte de no haber hecho cola en el Ichiran, menos porque mal. íbamos a ir a... Bueno, estábamos en la puerta de Ichiran, vimos que había cola y dijimos, vámonos a otro. Y menos mal. Y justo detrás había uno y entramos y oye, un lujazo, estaba increíble. Aquí lo de muchas veces es mejor no hacer cola Sí, e irte al local de al lado, que igual totalmente. va a estar más espectacular y vas a comer más rápido. Sí, hemos comido muy bien en Sapporo, Ujú, porque ahí también probamos la sopa de curry, si no recuerdo sí, mal, y yo comí un poquito de karage y alguna cosita más, y está todo muy rico. sí. Luego allí fuimos a Yosankei. ay, zona de onsen, vamos a Ujú. caer onsen, con la esperanza de ver más momiji del que había, porque Sí, supuestamente para la fecha que íbamos nosotros, supuestamente le quedaban 3 días para estar en su máximo esplendor, pero no, y no. ni de O coña. sea, en algunas zonas ponían que unas zonas más elevadas sí que estaba bastante más avanzado, pero la zona del pueblo, que es la zona donde llega el autobús, no había... El sitio muy guay, El muy sitio es muy bonito. bonito, Yosankei Onsen es un Mm. pueblo muy bonito, la verdad. Probamos nuestro primer once de pies. Ujú. Tenían como un especie de parquecito con unos, que salía agua termal y te podías ir totalmente gratuito, meter tus pies para, pues eso, para estar ahí calentitos y relajarte un poco. Sí. Visita, para mí, recomendada Mm, como excursión de un día si estáis en Sapporo. sí, Bueno, de un día no, prácticamente de mediodía, sí, porque nosotros llegamos alrededor de las 9 10 de la mañana y a las 3 del mediodía estábamos volviéndonos. sí, nos fuimos después de comer, comimos y nos fuimos. Sí. Comimos además en un sitio, en un restaurante que llevaban una pareja muy mayor. Sí, Estaban la hija y el nieto. la abuela, Ah, la hija y el hijo de la hija, es decir, sí. abuela, madre, hijo. Y estaba también el abuelo, pero el abuelo no dejaban de echarle bronca para que se quedara quieto y sentado. Que acabó sentado a nuestro laico como diciendo, no me dejan hacer nada. fue muy... me hizo mucha gracia. Porque el señor estaba sentado al lado, cada vez que intentaba levantarse, aunque sea para servir un vaso de agua, la Obasan le echaba bronca. De verdad. Fue muy gracioso. Comimos muy bien. Sí. Llegamos prontito a comer. Y menos mal, porque luego pues, habían como 15 20 personas de cola. Porque de los pocos locales. En ese sitio había como, no sé, 3, 4 locales como mucho de comida. Sí, Y algunos estaban incluso ya o sea, estaban cerrados por la época del año, yo supongo. Tiene pinta de que igual es una zona que en invierno funciona un poco mejor. Pero en la época que fuimos nosotros estaba todo medio cerrado. sí. Y es eso. Y no había muchos locales para comer. Pero Ujú. llegamos pronto, comimos y nos fuimos. Sí. Yo, si estáis por allí, oye, os recomiendo ir porque creo que os gustará. Sí. De ahí, bueno, volvimos a Sapporo. Y la siguiente parada fue ya Hakodate, Ujú. bajando con el tren para empezar la ruta. Prácticamente última ciudad de la isla de Hokkaido. Sí. Y bueno, fue la decepción del viaje. Sí, yo especialmente para mí. Porque es una ciudad con un puerto muy grande donde es parada para cruceros Ujú. y toda la zona del puerto son restaurantes con todo en inglés, son unos almacenes que dentro los han reformado para hacer tiendas para turistas. Entonces toda esa zona que parece muy bonita, y que tiene un mercado también, tal, al Sí. final es un mercado y es un parque de atracciones para que bajen los Sí. turistas, se compren 4 cosas y se vuelvan a subir al crucero. Aparte nosotros llegamos cuando acababa prácticamente de desembarcar un crucero. Sí, Y tal estaba cual. a reventar todo, muchísima Ujú. gente por las calles. Entonces no. Y no eran turistas japoneses. No, eran turistas, Entonces. mucho nórdico, habían mexicanos también, habían estadounidenses. Entonces. Creo que había algún noruego, o sea, alguna cosita así, pero no sé, me cortó mucho el rollo.
Pero bueno, luego fuimos a ver el parque. Con forma de estrella, no recuerdo cómo se Sí, llamaba. eso es muy bonito. Sí que es cierto que esa zona ya era estaba bastante apartado de lo que es la zona centro de Sí, Hakodate. a la que te alejas, Bueno, digamos, y el mirador estaba prácticamente solos. Fuimos a un sí, mirador que hay. al Monte Hakodate. Ujú. eh, fue... Estuvo muy bien porque llegamos, vimos las vistas, no había ni Dios, porque los horarios eran muy malos. No sé qué Sí, pasa en ciudades que no son Tokio, Osaka, Kioto. sí, Los autobuses son horribles. funciona muy mal. Funcionan a las 9 de la mañana, 9:30, a las 10, a las 11 y vuelven a funcionar 4 de la tarde, 4:30, a las 5 y ya no vuelven a pasar. Y dices, Sí, sí. ¿por qué? ¿Por qué? Es, O eso literalmente, pasa en cada hora y ya sí, está. Y dices, porque que si no coges esto, el siguiente dentro de una hora. tal cual. Pero eso además nos ha pasado en muchas ciudades. Sí. De decir, no, es que a este sitio turístico, que es mega turístico, pasan 6 autobuses al día. No tiene ningún sentido. Yo supongo que igual o la gente va más en coche o funcionan más con autobuses de grupos. O sea, pues eso, tours privados. Porque vamos, también es que hemos ido a zonas muy poco turistas para lo que es el turista extranjero. Sí, O sea, muchos sitios era un sitio para turistas nacionales y mucho turista nacional va en coche porque lo vimos, muchos iban en coche y sí. se movían en coche por la zona. Entonces, Sí, o sea, funciona muy así. realmente hemos estado en sitios que éramos prácticamente los únicos turistas. Hemos estado en algunos sitios que Mm, realmente eran todos japoneses y nosotros. sí. Incluso en sitios turísticos, es decir, no, es que no eran ni siquiera chinos, eran todos eh, japoneses. El parque que visitamos era el Goryokaku, sí, eso. que es un antiguo castillo con forma de estrella, muy chulo. Ujú. Y es eso, una vez salías de lo que era la parte esta del puerto, el resto de ciudad, que era una ciudad más normal, pues no estaba nada mal. Y la zona del puerto es bonita. El problema era la cantidad de gente que había en ese Hmm, momento. Que entonces te quita un poco esa experiencia de poder disfrutar de la zona. Porque es que entrabas a cualquier sitio y era agobiante. sí. O sea, Porque la parte, Hakodate era muy distinto. A nivel de arquitectura y todo, la zona de Hakodate era muy rara. O sea, muy distinta. Porque es mucho más europea, diríamos. O sí, sea, menos. No parece tanto una ciudad japonesa. sí, no Ciertas sé, yo zonas. es eso, para mí ha sido la gran decepción, pero eso, me sacó tanto del rollo Japón Mm, que no sé, no me gustó. O sea, realmente salí, estaba deseando irme. ya. No te voy a engañar, y Mm, estuvimos solo un día, pero menos mal. sí, sí, sí. Y al día siguiente nos fuimos para otro de esos sitios que yo creo que nos ha sorprendido. Ya íbamos con las expectativas, no sé si altas, pero es de los sitios que más me ha gustado, que es Aomori. Sí. Pasamos solo la mañana, Sí, nada, fue poquito tiempo. Hasta después de comer. vimos el museo de los festivales, que Sí, precioso, impresionante. es uno de los mejores sitios que hemos visto en Mm, todo el viaje. Para mi gusto, uno de los mejores sitios. Es absolutamente increíble. sí. O sea, de verdad, si vais a Aomori, tenéis que visitar ese museo, que es el museo de los... No sé si esos son Matsuris como tal. Es un Matsuri, es el Matsuri de, o sea, el festival de Aomori. También comimos uno de los ramen más raros que hemos comido nunca. Y más ricos. Y más sorprendentemente rico, que era un ramen preparado el caldo con sardina. Sí, Sardina y caldo de sardina cerdo. seca y que sí. Espectacular. Sí. Yo no lo iba a probar porque dije, esto no puede estar bueno. Él se atrevió y lo pidió. Sí. Porque fuimos a un local en el que solo vendían dos cosas. O ese ramen o un bol de arroz con atún. Sí. Bueno, con el pescado del día. Que ese día era el atún. Espectacular, súper rico. Porque aparte, Aomori es zona de puerto. Entonces, todo el pescado ahí es mega, mega fresco. Ujú. Y él sí que se pidió el ramen. Sí. Y me Claro, gustó. fuimos porque tenía buena valoración. Nos acercamos primero a un mercado, pero estaba súper colapsado. Sí. Para comer. Había una cola enorme y fue, vamos a otro sitio. Y el ramen tenía buena pinta, pero yo no tenía claro, o sea, en ningún momento pensé que era un ramen de sardina. Hasta que con la carta en la mano empecé a leerlo y empezamos a traducir y fue un, hostia. Ojo que lo mismo nos hemos metido en un sitio que no es lo que esperábamos. Pero luego fue probarlo y decir, hostia, esto está muy raro, pero Sí. está muy bueno. Estaba muy bueno. Es un local súper pequeñito. Creo que Sí. solo tenía una mesa
Una mesa- grande, que era la que estábamos nosotros, que habían 6 personas. Sí, y ya está. Y no sé si en la barra tenía algún asiento. Podría ser, no recuerdo bien. Pero y lo llevaban dos chavales bastante jovencitos y ya está. Sí. O sea, es que no había más gente. También éramos únicas personas en ese momento. Sí. Y nada, seguimos nuestro viaje. Ujú. Paramos en Sendai 10 minutos en Sendai. para comprar Pikachus. Sí. Paramos en Sendai a comprar el Pikachu, los Pikachus, porque en Sendai tienen como 6, compramos 4 Pikachus exclusivos. Nos cayó un tormentón Sí. ahí en Sendai, nos cayó un tormentón. Suerte que el Pokémon Center está literalmente justo en la puerta De la estación. de la sí. estación. O sea, caminamos fuera de techo 30 metros. Sí. Pero esos 30 metros nos empapamos. Qué barbaridad. Y luego ya seguimos con el tren hasta Sí. Koriyama. No había más nada que decir, solo dormimos, un hotel de mierda y ya Sí. está. Sí, sí. No tenemos nada más que decir de Koriyama porque no. Solo vimos la estación y el hotel, ya Sí, está. nada más. Cenamos muy mal. Sí. Cenamos muy mal. Cenamos Fuimos a muy un, mal. a un sitio de esos de comida rápida y barata, estilo Yoshinoya. Pero no era un Yoshinoya, era de otra cadena, que no sé, horrible. No, muy, no muy sé. mal. La verdad, estaba bastante. Porque aparte, fue porque era ya la tardecito y no había casi nada abierto. Lo único que teníamos alrededor eran izakayas Sí, y poco más. Entonces dijimos, como estaba lloviendo, dijimos, pues lo más cerca. sí. Y teníamos, que Mala teníamos que haber caminado un poco más. Aunque Sí. fuese un McDonald's, hubiese sido mejor opción que eso. Sí, sí. Y nada, Sorprendentemente malo, Sí. además. y de ahí ya nos fuimos a Izuwakamatsu, Ujú. pueblecito del interior, de la provincia de Fukushima. Sí. Y muy tranquilo, o sea, muy bonito, pero sí que es cierto que igual en un día o sea, porque nosotros fuimos a Izuwakamatsu Sí. y a Kitakata. Ujú. Yo creo que medio día para los dos hubiese sido suficiente. Nosotros cogimos 2 días. Sí, nosotros estuvimos un poquito más, sí que es cierto que al final aprovechamos para ir a algunas tiendas en las Sí. afueras y tal. Gastamos dinero, o sea, realmente nos fue bien porque compramos en varios sitios Sí. y gastamos, pero Pero sí que es cierto que si solo vas exclusivamente a hacer turismo, con medio día para cada uno, es Sí, más que suficiente. porque o sea, en Aizuwakamatsu es ver el castillo, ver un poquito el centro y el Oyaku Garden y ya está. sí, la pagoda es, ¿no? Ujú. Y poco más. Sí. Luego, y en Kitakata, 3/4 de lo mismo. Yo, Kitakata, para mí es otra de las. Bueno, no decepción. Pero sí que es cierto que no había absolutamente nada, prácticamente. Pueblo muerto. O sea, yo Sí, a sí. todo el que me ha preguntado, les voy diciendo por ahí en plan, hemos estado en pueblos muy bonitos, en sitios muy bonitos, pero también hemos estado en pueblos que estaban muertos. Y ese pueblo era Kitakata. Sí. No había ni Dios, pero ya no de turistas, de nadie. Todas las tiendas, era un día entre semana. Sí. Estaban las tiendas cerradas. Ujú. Estaba todo cerrado. Lo que era la calle principal no tenía nada abierto, ni tiendas de No. souvenirs, ni restaurantes. Estaba todo cerrado. Sí, la verdad es que era un sitio que. O sea, fuimos por probar el ramen de Kitakata. Sí. Comimos para ti uno de los mejores Sí. que te has comido durante el viaje. Pero la verdad es que no. O sea, nada. O sea, realmente no le conseguí. En la época de cerezos es un sitio espectacular. Porque tienen una avenida Ujú. toda de cerezos, súper bonita. Con el que tiene incluso un tren y todo. Pero ya está. Pues eso, que tiene una zona de árboles de cerezo. Que yo he visto fotos. Y entonces yo creo que es una zona que igual solo funciona bien o tiene movimiento en épocas de la floración del cerezo. Sí. Porque no tiene algún templecito, pero nada. Es que no destaca nada. Nada. La verdad es que no. Fuimos a probar también el helado de ramen Sí, y también, o sea, un poquito de decepción. sí. Estaba bueno como helado, pero no era un helado de ramen. No. No sé, un poquito sin más, la verdad. Entonces. Yo no recomiendo ir a Kitakata. No, o sea, Kitakata, si lo quieres combinar con Aizuwakamatsu, Sí. realmente. Vas a Aizuwakamatsu y repaso, te acercas a Kitakata que no tardas nada, pero vamos, para comerte un ramen de Kitakata y Sí, te vuelves. para decir, he estado en Kitakata para comerme un ramen de Kitakata. Que sí que es cierto que si os gusta el sake, sí que hay museo del sake, hay muchas cosas de tema sake, pero
Nosotros en nuestro caso Ujú. lo miramos por fuera, pero ni entramos. No, tal cual. Al día siguiente, después de haber estado en Kitakata, nos fuimos hacia Kanazawa, pero Con parada Parada obligatoria casi, diría, en Utsunomiya para comer gyozas. para comer gyozas. Literal fue salir del tren, o sea, salir de la estación, comer gyozas y volvernos. Sí. No hicimos nada más. ¿Valió la pena? Totalmente. Valió la pena. O sea, 100%. Que seguramente en Utsunomiya hay cosas interesantes que ver. No las conocemos. ¿No las conocemos? No las conocemos, solo conocemos las gyozas. Sí, o sea, Ya está. literalmente nos fuimos a un restaurante al lado de la estación y muy buenas. Probamos varios tipos, unas de ellas fritas, Rellenas de queso. rellenas con queso. Impresionantes. O sea, muy, muy buenas. Es tanto que repetimos. Y que nos comeríamos. Además, que eran las 9 de la mañana. O sea, eran Sí, rollo fue 9 y un media, desayuno. 9:30 de la mañana y nos metimos como 10-12 gyozas cada uno. O sea, una barbaridad. Este viaje hemos comido muchas gyozas. Sí, cosa que la primera ocasión hicimos. Mm. Y las pocas que comimos no nos gustaron. O no. Ni fu ni No fa. nos. Eso. Fue un. Pues sin más. En este hemos aprovechado a comer gyozas en cada sitio. Sí, Y he encontrado mis gyozas favoritas. que son las del Ippudo, ¿no? No. La del. Bueno. Es que en el de Kioto no las hicieron igual que en el de. Que el de Tokio. Que no. O sea, en el de Tokio. Ujú. No las hacen igual que en el de. Ay, ¿dónde comimos también y pudo? No fue Es que hemos estado en Fukuoka. No, Ippudo. Ippudo comimos antes de llegar a Tokio. ¿Qué no sabe el nombre? Shizuoka. Shizuoka. Vale. En Shizuoka comimos también, pero no hacían las mismas gyozas. Pero eran las chiquititas. Eran las chiquititas, eso sí, pero Que son las del estilo Fukuoka. Que son unas mini gyozas chiquititas. Sí, de un bocado. Pero riquísimas. Sí. Aparte, muy, muy, muy crujientes. Ujú. Me encantaron. O sea, me fliparon ese tipo de gyozas. Y nada, bueno, fuimos a Kanazawa. Sí. Y nada, en Kanazawa realmente era parada para ir a Shirakawa. Sí. La única razón por la que paramos en Kanazawa fue para eso, porque Kanazawa ya la habíamos visto. Así es. Además, el día que llegamos no llovía, o sea que no hicimos turismo, no fuimos a ver tiendas. Nos fuimos de tiendas, nos pasamos, o sea, llegamos que era el mediodía o así y nos fuimos de tiendas toda la tarde. Sí, lo hicimos. Llegamos cargados, Ujú. compramos muchísimo. En Kanazawa hemos comprado, las 2 veces que hemos estado, hemos comprado mucho. Ujú. Sí que es cierto que te tienes que ir a 20-25 minutos en autobús. La otra vez fuimos en tren, que la liamos pardísima. Pues nos pasamos una parada más tarde, o sea, nos bajamos una parada más tarde. Era un tren que no entraba con la Suica, bueno, un lío increíble. Esta vez fuimos Sí. en autobús. Y nos fuimos a 2 o 3 tiendas, compramos bastante. Llegamos, nos estaba lloviendo, o hacía un día horrible. Sí. No recuerdo si estaba lloviendo cuando llegamos al. Cuando llegamos estaba lloviendo. Y nos Sí, llovió, ya llovió toda la noche, o sea, no Sí. paró de llover. Y nos fuimos a cenar al que para nosotros había sido el mejor ramen que habíamos probado en el primer viaje. Pero en este viaje estaba rico, pero. Estaba muy bueno. O sea, recuerdo que estaba muy, muy bueno. Pero no era el mismo que No. habíamos probado. Pero yo lo recuerdo increíble. Sí, pero no era exactamente porque el local no era el mismo, los dueños no eran los mismos, o sea, Ujú. todo había cambiado. Sí, Pero estaba rico. Estaba muy Estaba bueno. rico O sea, también. recuerdo que además fue hostia, no es el mismo, pero sigue estando de los mejores que hemos probado. O sea, estaba muy bueno. Lo que nos dimos cuenta es que el turismo en Kanazawa ha subido muchísimo, Sí. pero una barbaridad, porque nosotros cuando fuimos en un sitio apenas turístico, o sea, había turismo, pero muy tranquilo, o sea, y fuimos más o menos o sea, diferencia entre el primer viaje y el segundo han sido 2 años y unas semanas. Sí. O sea, que no es que hayamos ido en otra época del año más turística, simplemente había mucha gente. Mucha o sea, gente. La estación era una locura, yo no recordaba la estación de Kanazawa así para nada. No. Había mucha gente por todos lados y era agobiante, era bastante agobiante porque, claro, yo recordaba Kanazawa mucho más tranquilo Ujú. y para nada que ver, o sea, ha subido mucho el turismo en Kanazawa desde entonces. Que creo que es que la gente por buscar rutas alternativas, al final, la alternativa sigue siendo que alguien te dice que vayas aquí y termina yendo todo el mundo ahí. Sí, también es cierto que, por ejemplo, si quieres ir a Shirakawa-gu, Hmm. es una de las mejores opciones. Sí, Vas eso hasta junto con Kanazawa. Takayama, si no me equivoco, que está un poquito antes, bueno, depende de dónde vengas. Pero sí,
Entonces nosotros, y al día siguiente que nos fuimos nosotros rezando a todos los kami-sama de que al día siguiente no lloviese. Sí. Porque nos íbamos a Shirakawa-go y claro, estar ahí paseando al aire libre, porque aparte, Shirakawa, zona de Alpes, Sí, no los hay Alpes tiendas, no hay nada, japoneses, al final es ir a ver la zona la zona del pueblo. del pueblo y nada, y menos mal, no nos llovió, Ujú. o sea que perfecto. Nos hizo un día increíble. Sí, muy buen día. Yo debo decir que Shirakawa era uno de estos sitios que decía, quizá hay mucho hype, la gente se vuelve loca, los Alpes japoneses, veías las fotos y era un sitio bonito, etcétera, pero digo, quizá no sea para tanto. ¿Y qué? Sí, sí es para tanto, es un Sí. sitio precioso y eso que fuimos en época que teóricamente tenía que haber Momiji, tampoco había, es decir, fuimos en una época, digamos, de las menos bonitas posiblemente para poder ver Shirakawa-go Sí, y me pareció un sitio precioso. es muy bonito. Me pareció un La sitio verdad. increíble. Si buscáis en Google Shirakawa-go, Alpes franceses, Alpes japoneses, podréis ver fotos y es un sitio súper bonito. Y la verdad, nosotros eso, fue por el momento porque no tiene el verde del verano, que está Ujú. todo súper verde, y aún tienen el arroz, lo que es las plantaciones de arroz que se ven bonitas, Sí, sino que fuimos cuando ya aún no estaba todo el momiji, o sea, empezaba a estar amarillo, pero es que encima ya habían quitado el arroz, que hay unas casas que son como las 3 casas, que la foto bonita es con el campo de arroz y ujú. las casas de fondo. Claro, no hay arroz. Sí, o O sea, sea, aparte se veía todo encharcado, todo feo, porque en el momento que quitas el arroz, todo queda mucho más feo. sí, Pero, la particularidad del pueblo es que tiene unas casas con unos tejados muy característicos. Sí que fue muy guay que fuimos un día que había festival, sí, entonces pudimos ver un poquito del festival del pueblo y tal, y eso estuvo muy guay. por el contrario, lo malo era que muchos sitios estaban Muchísimo cerrados. y muchísimo Y turista. también había turismo. Pero sí que es cierto que había algunos locales, Ujú. rollo cafeterías o tiendecitas, que te salían que estaban abiertas y no estaban cerradas porque al final casi todo el mundo estaría en el festival, Sí. incluido la gente que vive en el pueblo. Que yo pensaba que era un pueblo rollo museo que igual no se podía... O sea, la zona de las casas pensaba que no se podía ir a vivir ahí, pero no. Algunas casas sí que son Son habitables y había gente gente que viviendo, vive sí. allí. O sea, son casas Mm. donde vive la gente. Y nada, nos fuimos a una zona que luego había muy poquito turismo, porque hay como un río que pasa por por el pueblo. Al final del pueblo, Y al cruzar el río, ahí sí que había como mucha gente, porque había era donde paran los autobuses de excursiones. Pero, nada, al lado, si seguías caminando a 200 sí, metros, había lo que sí que era un museo al aire libre. sí. Y no había nadie. No, Estábamos 10 personas como mucho en todo el parque, había mucho espacio. y era es la mejor zona. Sí, O sea, realmente ese museo es para ver muchas de esas casas juntas, y por dentro puedes puedes tirarte a todas. con un lago súper bonito, con una cascada y un riachuelo, y es precioso. O sea, para hacer fotos ya iréis viendo los vídeos en YouTube. Pero realmente es súper, súper bonito. Para mí es una de las zonas más bonitas del pueblo, Sí. ese museo al aire libre. Y sorprendentemente no iba casi nadie. No, Cosa que no entiendo. Iba casi todo el mundo directamente a la parte principal del pueblo. sí, Pero casi nadie se acercaba. al puente que está justo delante de donde paran todos los autocares Sí. y a donde estaban haciendo el Matsuri, que es, digamos, el pueblo. Esto estaba, digamos, en la parte final del pueblo, Sí. prácticamente. En la zona que menos gente, donde menos gente va. Sí. Y eso que es lo que digo, que me sorprende porque es donde paran los autobuses. Sí. Que lo lógico sería bajar del autobús e irse todos para allí. Mejor. No, no. Porque estaba. Porque para eso está vacío. Estuvimos solos, había eso, 8 o 10 personas quizá. En todo el parque, y eso significa estar solo porque prácticamente no te coincidimos, encontrabas sí. con la gente. Y nada, muy guay. La verdad, el problema fue que nos tuvimos que ir pronto porque al final no cogimos el último autobús. Ujú. Cogimos uno que salía a las 4 de la tarde Sí. aproximadamente. Porque el siguiente ya era, no sé si a las 7. 6 Y luego, claro, llegaríamos a Kanazawa mucho más tarde. Ujú. Y nosotros al día siguiente nos fuimos a Kioto. Nos íbamos a Kioto. Entonces, no quería que se nos hiciésemos muy tarde. Pero nos perdimos porque regalaban sake en ese festival, daban sake. Que es de los pocos sitios donde se puede probar sake casero. Ujú. Porque está muy regulado el tema del sake en Japón. Y es de los pocos sitios donde les da un permiso especial solo en su festividad para probar sake casero. Sake sin filtrar, sake, pues de la manera que sabes si lo haces en casa, ¿no? Pero Sí. como a la manera tradicional. Y lo curioso, bueno, lo que se hacía era que tú comprabas el vaso, Sí. tenías que comprar un vaso en concreto
Y si te veían que llevabas ese vaso, pues entonces te lo rellenaban cuando llegaba el momento de hacer pues la parte de repartición del sake. Sí. Y nos fuimos para Kioto, donde yo creo que nos llevamos la primera hostia gorda de turismo Y de calor. y de calor. Y de calor, porque hasta el momento no habíamos pasado tanto calor. Bueno, los 2 días de Tokio hizo calorcito. Sí, pero bueno, llegamos con la idea de que iba a hacer ese calor. Sí, Pero claro, nos fuimos a Sapporo. Volvió a hacer frío, empezamos a bajar y sí, las temperaturas iban subiendo. Pero claro, fue llegar a Kioto, nos llovió otra vez, porque Sí. siempre que llegamos a Kioto nos llueve. sí, Hacía un bochorno, un calor y una gente. sí. Es horrible. O sea, Kioto sigue siendo de mis zonas favoritas, Sí. pero es agobiante. Hay mucha gente. O sea, Pierde toda la gracia visitar Kioto. sí. A ver, pierde toda la gracia. Yo fue empezar a caminar por Kioto, dejar las maletas, bajarnos del autobús y empezar a caminar hacia donde íbamos. Sí, Y yo miraba y decía, digo, es que esto es el mejor sitio de todo Japón. sí. Yo lo veía y decía, Dios, es que esto es increíble, es pura magia. Mm. O sea, se nota, o sea, yo sentía que estaba en un sitio mágico. Realmente me parece un sitio absolutamente increíble. Sí. A ver, también siento que es eso. Realmente es lo mismo de siempre. A la que te alejas media calle Sí, de la zona principal, de la Se zona está mega bien. turística, puedes disfrutar de la calle, del encanto, de la arquitectura de Kioto. sí, Pero sí que es cierto que, claro, hay ciertas zonas. son horribles. O sea, nosotros, por ejemplo, en el primer viaje por la zona de Guión no estuvimos de día, solo fuimos de noche. Entonces, Y- claro, de noche, súper bonito. Sí, no había nadie, estuvimos haciéndonos fotos solos, súper a gusto, súper bien. Y esa vez fuimos de día y fue horrible la cantidad de gente que había. Lo bueno es que vimos los locales abiertos. Sí. Cuando fuimos estaba todo cerrado, obviamente, era de noche. Sí, Y esta vez vimos los locales, podíamos ver las tiendas de artesanía, todo lo que había ahí. Y ujú, muy guay. La verdad que sigue, o sea, hay mucha gente, pero sigue siendo una zona muy guay. Vimos templos que no habíamos visto. Vimos zonas pues, que la otra vez no vimos. Se nos quedó corto otra vez. Sí. Igualmente nos terminamos dejando muchísimas cosas. totalmente. Pero sí que es cierto eso, que al final prácticamente los días de Kioto los usamos también para hacer cosas fuera Ujú. y que ahora entraremos en ellas, pero es que prácticamente decir solo ver Kioto ciudad, 4 o 5 días nos harían falta para poder ver todo tranquilamente. Sí, De decir, no, mira, es que hoy vamos a ver 3 sitios, pero los vamos a ver a conciencia. sí. Aparte Kioto es que tiene muchos templos y tú vas ampliando el mapa y te salen más templos y aparte los templos Sí. son todos espectaculares. O sea, habrá templos que no, obviamente, pero tienen templos muy bonitos. Ujú. Son zonas muy bonitas. Hicimos una pequeña parte de lo que es el camino del filósofo. Me dieron ganas de hacerlo más porque solo la poca parte que vimos me pareció súper bonita. Sí. Pero claro, es que tampoco nos daba tiempo a mucho más porque íbamos con el tiempo que íbamos. Sí. Porque fuimos al museo de Nintendo. Fuimos al Museo de Nintendo, uno de los sitios que más ilusión te hacía ir. Oh, sí, me encantó. Yo creo que para mí ha sido uno de los mejores días del viaje. Porque, o sea, estaba como un niño, lo disfruté muchísimo. Me encantó el museo. O sea, recomendadísimo si podéis ir. Así que antes de eso también fuimos a un templo. Estuvimos en Uji. Sí, no, pero eso no fue ese mismo día, eso fue otro día. No, sí estaba al lado. ¿Fuimos a Uji? Sí. ¿Fue el día que fuimos a Uji? Fue el día que fuimos a Uji. De Uji fuimos al museo porque lo teníamos a las 3 del mediodía, el museo. Nintendo. Sí, sí, eso estaba al lado. O sea, bajamos hasta aquí. ¿Y no fuimos también a un templito por el camino que solo estábamos nosotros? Que estaban preparando un festival que nos comentaron. Sí. es que salió el festival, la gente muy maja. También. Pero estábamos ahí mirando y se nos acercó una chica en plan, ¿qué hacéis por aquí? Sí. Y nos explicó que estaban montando el festival. Porque que- salían durante el fin de semana. Estaban Esto montando los que son los templos móviles. Ellos Sí. sacan lo que tienen en los templos y lo ponen en un templo móvil y lo pasean por la calle. Sí. Y luego nos fuimos a Uji Sí, y estuvimos en el Byodo-in, sí, precioso. que es un templo budista muy bonito. Muy, muy bonito. Zona que no sabíamos que era turística, es mega Sí, turística. sí, sí, sí. O sea, Fue en plan, ya verás tú que aquí no se va a bajar ni Dios del tren. se bajó todo el mundo. Bueno, no es que se bajara todo el mundo.
Es que a la que salimos de la estación estaba lleno de gente. Sí. Había una calle comercial principal que estaba llenísima de turistas. Es una zona donde al parecer tienen muchísimo matcha. Sí. Todo lo hacían con matcha. Gyozas con matcha. Ramen con matcha. Tiendas de matcha por todas partes. Sí. Helados, de todo. Todo matcha, matcha, matcha por todas partes. Yo, a pesar de ser aficionado al matcha, no tenía ni puñetera idea de que Uji era famoso por el matcha. Me compré un matcha, porque este viaje me he comprado 3 matchas distintos. Ujú. Y uno ha sido el de Uji. Y es eso, no teníamos ni idea de que era un sitio tan turístico. Y estaba eso a reventar de gente. Sí. Pero bueno, cosas que nos pasan por nosotros decir, esto es bonito. O sea, yo es mucho desde, miro el mapa y digo, esto es bonito, me lo marco. Ni me informo de la zona y digo, ya veré a ver qué hay allí. ¿Y qué hay? Mucho turista. Mucho turista. Eso es lo que encontramos. Además, Pero bueno. nos sorprendió por eso, por decir, en qué momento hemos llegado a un sitio que parece que está a las afueras, parece que yo no lo había escuchado nunca. Pero es precioso, me dieron Es ganas. muy bueno, sí, muy bonito. Me quedé con ganas de ver más Uji. O sea, Sí. porque es muy bonito. Tiene un río enorme por ahí. Cruza la ciudad, sí. Cruza la ciudad. Y la arquitectura, todo es súper bonito. Sí. Pero claro, nosotros íbamos al templo porque no nos informamos más. Y Sí. íbamos con el tiempo justito. Y luego nos íbamos al Museo Nintendo a pasar la tarde. Eso es. Y al día siguiente nos fuimos a, yo creo que uno de los sitios, bueno, ya es de por sí una de las vistas, de las 3 vistas más bonitas de Japón. Sí. Pero es que realmente es un sitio increíble, que es Amano Hashidate. Sí. Otro de estos sitios que yo pensaba en plan de, me va a dar palo ir, ya verás tú, no sé qué, tal. Y, oye, súper bonito. Muy bien, muy bien. Nos falló un poco el día. Sí. Si hubiese hecho mejor día, hubiese estado mejor. Nos hizo un día pero... raro. ¿No? Es que nos ha ido haciendo ahora sol, ahora nublado, ahora lluvia, sí. ahora nublado, ahora un ratito de sol. Aún así, creo que no ha habido ningún día de estos de Dios, necesito que haga sol y que nos hicieran mal tiempo. Ya. Todos han sido bastante buenos en ese sentido. Pero sí que siento que en Amano Hashidate yo creo que por las fotos que he visto, cuando hace buen tiempo, se ve espectacular, porque Amano Hashidate es una zona, es costa de Kioto. Sí. Tuvimos que coger una excursión, reservar un autobús para ir hasta allí. Se puede ir en tren y se puede ir en autobús. Nosotros elegimos autobús porque era mucho más directo y era más barato. Sí. Tardabas un poco más y los horarios son mucho menores, pero creo que es mucho más cómodo ir en... Y creo que era mitad de precio, una cosa así, o sea... Sí. Me parece mucho más cómodo por el tema de no tener que estar cambiando de trenes, porque sí que hay un tren que va directo desde Kioto, pero no pasa a todas horas. Al final el autobús te deja en la estación, te recoge en la estación y te deja... Sí. Sí. Y nos dejaba en la estación, nosotros estamos alojados en la estación, así que... Y el sitio, precioso. Sí. Súper bonito. Hay una especie de lengua que atraviesa el mar para unir... no sé si es isla. ¿Es isla con No, isla? simplemente hace como... Sí, es como si hiciera una U. Una bahía, es como una bahía sí. y entonces hace como una... Y ahí y la lengua está en medio, que se puede cruzar andando, se puede cruzar en bici, etc. ¿Todo el mundo lo hace en bici? Sí, vimos muchísima gente en bici, nosotros la cruzamos caminando para ir, sí. Para volver por tiempo, al final nos volvimos en autobús. Claro, subimos al mirador primero. Hicimos las fotos, súper chulo, Hay un pequeño parque de atracciones, sí. Hicimos algunas actividades, disparamos con arco, nos subimos a una especie de bicicleta. Sí, una especie de bicicleta. Hicimos 4 tonterías, pues estuvo muy bonito muy verlo desde ahí arriba. Me comí un pudding, el mejor pudding que me he comido en el viaje, muy rico, la verdad. Si vais a Amano Hashidate, comer el pudding. Y de ahí nos bajamos, cruzamos esa lengua de tierra y al otro lado volvimos a subir al mirador, bajamos y al bajar fue hostia, el autobús pasa dentro de, o sea, creo que estuvimos como media hora, 3/4 esperando el autobús. Empezó a llover un poquito, hacía bastante frío. No íbamos preparados ese día para el frío que hacía. Nos metimos en un supermercado a comprar 4 cosas de picar solo por no estar a la intemperie. Se estaba casi peor, sí. Tenía el aire acondicionado muy alto. Sí. Pero bueno, así al menos comimos un poquito. Y el día prácticamente se nos fue entero. Sí, Amano Hashidate es un día entero. Sí. A no ser que tengas coche, entonces va a ser mucho más rápido.
pero si vas en transporte público es un día entero. Eso sí, controlad muy bien el tema de horas de transportes, de trenes, autobuses y Sí, tal, para que os cuadre, porque nosotros, por suerte, nos cuadró todo. sí. Pero si llegamos a hacer un poquito así, Sí, nos hubiésemos despistado. nos quedamos sin... O sea, nos hubiera faltado tiempo Sí. para llegar al autobús de vuelta. Mm. Porque al final cogimos uno un poquito más tarde y menos mal. El problema es que, por ejemplo, en la zona además de Nagashiyate, donde te deja el autobús, Sí, esa zona es mucho más turística, hay mucho más locales, hay más cosas. sí. Pero ¿qué pasa? Que al otro lado de la lengua de arena, que es lo que puedes pagar, esa zona está mucho más muerta. Ujú. Tienen el mirador, puedes subir a ver un templo que nosotros al final no lo hicimos por tiempo. Por tiempo, sí. Eh, Y ya está. pero no está, no hay nada más. O sea, nosotros, y sobre todo a la hora que era, digo, a ver si hay alguna, aunque sea una cafetería o algo para estar mientras. Había una en la puerta de justo donde estaba la Y parada de estaba autobús cerrado. y estaba cerrado. O sea, no había nada. En esa zona no hay absolutamente nada. Entonces es una zona que está muy guay porque es donde cruzas, pero sí que siento que está mucho más muerta. La otra Ujú. zona es mucho más interesante. Entonces, realmente con el autobús creo que puedes llegar hasta la otra zona, así que tampoco sería mala idea empezar por la zona menos interesante y atravesar hasta la más interesante y de ahí Sí, ya coger el autobús otra vez. sí. Y luego, pues eso, hemos estado un par de días más por Kioto, viendo pues un poquito lo que era la ciudad y Sí. eso. Fuimos a ver pues algunos templos, Sí. algunos sitios así un poquito. Por allí íbamos a ir a Nara, al final no fuimos. Al final no nos cuadró. Ujú. Teníamos intenciones de ir a Nara cuando fuésemos a Osaka, pero al Sí, final, menos mal, decidimos no hacerlo sí, porque compramos un pase de tren para hacer la ruta que teníamos que hacer hasta Kyushu, de trenes, y menos mal, porque tardamos muchísimo en sacarlo. Y al final estábamos cansados y dijimos, bueno, vamos directamente a Osaka. sí, nos fuimos para Osaka directamente. En Osaka fuimos al Pokémon Center y poco más. Bueno, nos paseamos un poquito por Dotonbori. Sí, Estuvimos viendo, estuvimos por el centro. arrasamos. Se nos fue de las. Uy, sí, 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 sí. Claro. Nos fuimos a la zona, al Electric Town, a la zona del Denden Town a Sí. comprar. A mirar, íbamos a mirar. Íbamos a mirar. Y fuimos a una tienda en la que habíamos estado en el primer viaje, que tenía cosas que no estaban mal, Ujú. los precios bien, pero esta vez empezamos a ver un montón de cosas que queríamos, Sí. muchas cosas que queríamos. Y no nos llevamos todo. Y no nos porque llevamos había todo. muchas cosas. Yo hubiese arrasado en esa tienda. Yo Sí. en esa tienda, si hubiese tenido un presupuesto infinito, creo que de las pocas tiendas donde realmente hubiese llevado mucha cosa y mucha cosa cara. Sí. Porque tenía mucha cosa cara, muy guay. Y Bueno, cosa que no he visto, no he visto ni vi en ningún otro momento del viaje. sí, es una tienda que dices, hostia, parece una tienda típica que dices, yo aquí a lo mejor no entro porque parece que tienen cosas. Pero lo tenían todo súper bien organizado, todo separado por zonas. Allí nos llevamos la figura más grande que tenemos a día de hoy, que es la de Evangelion. Nos llevamos un montón de cosas de Sakura. Sí. El único problema es que era un poquito cara. Luego vimos sí, cosas más baratas, de esas mismas cosas que vimos allí un poco más baratas. sí, pero al final estás en el centro de Sí. Osaka y para lo que vimos era una Sí, tiendaza. sí, sí. Total. Que íbamos tan cargados que nos tuvimos que ir. Nos tuvimos que ir. Nos decir, fuimos. Vámonos ya porque. Sí. Si no, vamos. Nos fuimos a Dotonbori a buscar una maleta. Sí, Encontramos la maleta y nos fuimos para el hotel. sí. Dijimos, ya está. Sí, la verdad fue un poco. Sí, yo creo que si no se hubiera ido tanto de las manos, pero es que realmente nos cundió. Nos Sí. cundió, nos fuimos, compramos lo que queríamos comprar y ya está. Comimos también ramens muy buenos. O sea, no hemos hablado mucho del tema de la comida, pero es que hemos comido muy, muy bien. Sí. Este viaje realmente hemos comido. Yo creo que ha sido el viaje que mejor hemos comido. Y ahora llegamos a uno de los días, para mí, más memorables que hemos tenido durante el viaje. Y es el día del Universal. Sí. Universal Studios Japón. Es realmente espectacular. Sí. Yo soy una persona que. Ya lo habréis escuchado en otros episodios. No recomendaba para un primer viaje perder un día en el Universal. Yo decía, no,
o sea, es que estás en Japón, perder un día en tu primer viaje, un día entero para irte a un parque de atracciones, tal. Yo, es más, nosotros no fuimos en el primer viaje, Ujú. en el segundo estuvimos solo en Tokio, y en este dije, venga, va, tercer viaje, ya puedo permitirme el lujo de, entre comillas, Sí. malgastar un día en el Universal. Pues bien, a día de hoy os digo, id al Universal sí o sí, Sí. porque es absolutamente increíble. Absolutamente increíble. Disfrutamos como enanos. Como enanos lo pasamos genial. Sí, fue muy, muy guay, la verdad. Y la gente, aparte, Los las trabajadores. trabajadores, era época de Halloween, cosa que aumenta, creo yo, la experiencia. Ujú. Yo creo que la multiplica la época de Halloween. O sea, siempre mola más los parques en Halloween, tanto el Universal como el de los Disneys o como cualquier parque de atracciones en Halloween, siempre tiene un plus añadido, que Sí. es que Halloween mola. Las decoraciones, los espectáculos. Sí, una vez caía la noche empezaba a ver todo de temática zombie. Muy guay. Muy guay, Muy sí. guay. La zona. Bueno, el espectáculo de Pokémon, súper guay. La zona del Super Mario World me pareció increíble. Me Ujú. encantó. Yo lloré, pero con Harry Con Potter. Harry Potter, claro, fuimos a la zona de Harry Potter. Es Espectacular. espectacular. Es Yo ya increíble. había visto vídeos y decía, ¡buah, qué guay tiene que ser! Pero es que es mejor aún verlo en Sí. persona. La zona de Jurassic Park es muy bonita. La zona de Tiburón también está muy bien. La zona de lo que sería Estados Unidos, bueno, de Los Ángeles, Sí, está súper chula también. Todo muy bien. Yo, a destacar, los trabajadores. sí. Los trabajadores del parque son maravillosos. Están todo el rato, todo el que te ve. Claro, nosotros íbamos muy pintorescos, íbamos con camisas de Pokémon, de Pokémon Fantasma, llevábamos gorras, llevábamos Sí. diademas con cositas, bueno. Sí. Y todo el que nos veía, todo el trabajador, nos venía, se nos acercaba, ¡ay, qué guapos, qué guays! Mira lo que Sí. llevas, ¡ay, veis a conjunto! Fueron adorables, fueron Sí. maravillosos todos. Sí, la verdad O es que la sea, experiencia increíble. un 10, de verdad, por esos trabajadores, porque de verdad son el corazón del parque y son los que realmente hacen que tú vayas por el parque sonriendo, saludando a todos los trabajadores, porque te van saludando cuando pasas. O sea, es increíble. Y es gran parte de la experiencia, yo Sí, creo que es los los trabajadores, sí. trabajadores, sin duda. Luego, punto a destacar también el tema de la comida. Sí. Que es que no inflan los precios. Ujú. Sorprendentemente están un pelín más inflados que en la calle, pero no son abusivos. No es un Disneyland o un Disney World que cualquier cosa que te compres es 3 veces, 4 veces más caro que en la calle. Las bebidas eran prácticamente el mismo precio, o sea, máquina expendedora de bebida prácticamente el mismo precio que en la calle. Nos comimos unas hamburguesas. Las comidas del restaurante es un pelín más caras, pero Creo que no llegamos a pagar ni 10 euros por persona. por eso, o sea, pero... O sea, prácticamente, Sí, pero por dos hamburguesas, dos de sí, patatas y dos bebidas, sí. fueron O 20 y sea, pocos euros, ¿no? O sea, espectacular. O sea, destacar es eso, que los precios no los inflan. Que ya lo pensamos en los aeropuertos. En los aeropuertos de Japón no inflan los precios. Ujú. Pero es que los parques de atracciones tampoco inflan los precios. Cosa que me parece muy destacable como país y muy de agradecer que no quieran ser abusivos en zonas que saben que pueden serlo. Sí. Porque la gente te va a seguir consumiendo igual. O sea que, No, muy bien, muy bien. estrellita. No, es que en general todo del Universal es un 10. Sí. O sea, es sin duda alguna el mejor parque de atracciones donde he estado. Ujú. Mejor parque temático, sí, increíble. Volveré. O sea, me parece increíble. Sí. O sea, de verdad, súper, súper bien. Día siguiente, nos fuimos a Tottori. Salimos ya de esta zona y nos fuimos a Tottori. Empecemos nuestro recorrido hasta Kyushu. Sí, hasta Kyushu. Bendito y maldito el momento en el que decidí que quería ir a Tottori. Porque ya había visto un vídeo de Tottori y ¡uy, una duna gigante! Me cago en su puta madre. Con la duna, para subir la duna, llegó un punto que me dijo Eva, no, si quieres subo yo, grabo yo un poquito de esa y digo, no, yo por mis cojones. Pero menuda duna. Menuda duna. Hostia puta. No, bien. A ver, es un sitio chulo para ver. El museo de arena es increíble, que es un museo todo de Sí, figuras uf. hechas con arena. Creo que de lo poco, o sea, la razón por la que realmente merece, creo que ir a Tottori es ir a ver el Museo de las El museo, Dunas. sí, el O museo sea, el de Museo de Arena, que digan. Hacen Sí. un arte con arena espectacular. O sea, un Sí. detalle
O sea, unas obras de arte hechas Sí. con arena, con un detalle, un mimo, o sea, espectacular. Lo veréis en el vídeo, pero si busquéis información. O sea, a ver, si vais, lógicamente, son los dos sitios de ver. La Sí. Luna Gigante y el museo. Bueno, y todo lo relacionado con Detective Conan, que está todo Sí. con cosas de Detective Conan por la zona, o sea... Sí, hay también un museo de samuráis, si no recuerdo mal, ujú, pero eso ya es si tenéis mucho tiempo. Sí. Pero en nuestro caso, pues, de Totori nos fuimos a dormir directamente hasta Hiroshima. Sí. Decidimos además volvernos un pelín antes para poder llegar a que estuviera abierto el Pokémon Center Eso es. para, Porque para para conseguir conseguir el peluche exclusivo. sí, el Gyarados rojo con el Pikachu. Sí. Y nada, cenamos, acabamos en un bar Manolo prácticamente para cenar, a comernos un okonomiyaki. Sí. Está bastante bien, pero quizá creo que hubiéramos comido mejor en el Okonomiura. Pero es- bueno, era tarde, estábamos cansados, Sí. ya lo que había cerca. Sí, yo me planteé irme a un Bukov, pero al final... Es que ese yo tardó mucho en servirnos el Sí. okonomiyaki. O sea, la okonomiyaki tarda, no es una comida rápida, es una comida que tiene su tiempo para hacerse, pero es que el señor tardó mucho en hacernos el okonomiyaki. El señor iba con la calma, no tenía prisa ninguna. Y de ahí ya nos fuimos ya ¿A llegamos, bueno, llegamos a la región de Kyushu, Ujú. ya pasamos de isla Sí, y fuimos a Beppu. Beppu. Hogar de los 7 infiernos. Ujú. Otro de esos sitios que yo recomendaría si hacéis viaje largo, id hasta Beppu, esa zona Fukuoka, Beppu, Sí. Kagoshima, hostia, es increíble, Sí. que es la zona que vamos a explicar a continuación. Beppu me fliparon los 7 infiernos. Sí, es muy guay. Es muy- una zona. Excepto uno, que es el de los cocodrilos. Sí, El resto son súper guays. Ver cómo brota todas las aguas termales, cada una de un color distinto, cada una con una densidad distinta, incluso algunos son súper densos, sí. otros hay un geyser también, El geyser, que es el último que vimos, que además yo creo que fue la mejor forma de terminar. que es la tal y como te la marcan. Sí, la ruta prácticamente hay 4 que están muy juntos y Sí. luego hay otros 3 Que están juntos que también. están juntos también. Entonces, yo creo que un poco la ruta está hecha para hacerlos así. Sí. Y terminamos con el geyser y yo creo que fue eso, el cierre final genial. Tuvimos un hotel. Aprovechamos un hotel para tener que tuviese agua termal. Sí, nos faltó yo creo un día más solo por poder aprovechar el hotel. Sí. Porque claro, llegamos que eran las 7 y pico, 8 al hotel de la tarde. Sí. Teníamos una habitación con un comedor enorme, de tatami, con vistas al mar, que prácticamente, Sí. o sea, claro, llegamos que era ya de noche, no se veía el mar. No sabía nada. Con una bañera en la que cabíamos 5 personas fácilmente, o 4 o 5 personas fácilmente. Sí. Y claro, nos dimos un baño, salimos a cenar y tal, pero ya no nos dio tiempo a prácticamente No. más. Entonces yo creo que nos hubiera hecho falta un día más solo por poder disfrutar Un más poquito del más hotel. del hotel, sí. Pero bueno. Y de ahí ya nos fuimos a Fukuoka. Sí, estuvimos 2 días allí en Fukuoka. Una de nuestras nuevas ciudades favoritas. Sí, La verdad que Fukuoka, muy guay. Me gustó muchísimo. a mí también. La verdad es que, o sea, un 10. O sea, quiero volver a Fukuoka. Porque vimos Fukuoka, pero no vimos, creo que no lo vimos tanto, pero aún así nos encantó. Sí. Fuimos a ver uno de los Budas recostados más grandes. No sé si el Sí. más grande, pero es un Buda recostado enorme. Increíble, muy recomendable Pero ir a ojo. verlo porque está muy, muy bien. Ojo, porque es el único templo que hemos visto hasta el momento en el que está totalmente prohibido enseñar tatuajes, ir con faldas cortas, pantalón corto, escotes, cualquier cosa que enseñe demasiado, totalmente prohibido. Incluso los chicos, es decir, Sí. pantalones muy cortos siendo chico. Tampoco. Es más, había una persona en la puerta, un policía en la puerta, bueno, una persona de seguridad, que si veía que si no le gustaba cómo ibas vestido, Te te daban daban tela. tela para que te taparas, Sí. ya fuera la parte de las piernas o que te lo pusieras encima de los hombros o lo que fuera. Sí, si hay gente que ha ido a Tailandia, Indonesia, todo eso, en esos países también pasa mucho en los templos, pero yo en Japón era la primera vez que lo veía, pero es que aquí no hay espacio para la equivocación. Nada más bajarte del tren, sin haber llegado ni siquiera a pisar el templo, ya hay un cartel en la salida del tren Sí. de en el templo no se permite esto y esto. Sí, además es un cartel con no se permite bailar, no se
no se permite grabar, no se permite poner música, Sí. tema de la ropa, no se permiten tatuajes, no se permiten, o sea, muchas cosas. O sea, los tatuajes es la primera vez que hemos Ujú. ido a un templo que te lo tenía No, prohibido. tatuajes a la vista, Sí. lógicamente, si llevas tatuajes, O pues sea, mientras está no se pasado. vean no pasa nada. Ujú. Pero sí, o sea, hay mucho ojo, sobre todo a la gente que vais en verano. Sí, O lleváis algo, o bueno, si no os darán las taritas para que os tapéis. Pero sí. para andar con ojo. Estuvimos por el centro también. Hay una zona donde hay todo de puestecitos para comer al lado del río, que cenamos por allí. Caro. Muy caro, muy caro. Tiene su gracia el cenar ahí, pero caro. Muy caro para mí, una decepción. Yo no lo recomiendo. Mm. No lo recomiendo, la verdad. Estuvimos 2 días Ujú. y nos fuimos para Kumamoto. Sí. Yo creo que otro de esos sitios que está muy bien. Lo poco Sí. que vimos de Kumamoto, a Kumamoto íbamos a ver las estatuas de De One Piece. One Piece. Bueno, íbamos a ver 4, nos dio tiempo a 3, Sí, porque están muy lejos, sí. requiere mucho tiempo, la comunicación es terrible también, o sea, Kumamoto tiene una comunicación, o sea, por la zona centro bien, a la que te sales de la zona centro y ya no puedes coger el tranvía, ya olvídate, Sí. porque es horrible, o sea, son muchas horas, mucho tiempo y las frecuencias malísimas, Sí. pero bueno. Yo o sea, los autobuses, depende a qué hora, sí que iban muy bien, tenían muy buena comunicación, habían muchos autobuses, pero claro, tenías que tener el combo perfecto y habían algunos que iban, digamos, hacia el centro, a lo mejor pasaban cada 3/4 de hora o cada hora. Sí. Claro, ¿qué pasó? Nosotros el día que fuimos a ver las estatuas era un festivo. Era fin de semana, No, era domingo. domingo. Era domingo. ¿Qué ocurre? Que la estatua de Luffy. En todas las estatuas, cerca, en alguna de las tiendas, venden unas figuras chiquititas de la estatua. Sí. Pues la de Luffy la venden en un edificio gubernamental, que lógicamente, siendo domingo, estaba cerrado. Sí. Pues, ¿qué hicimos? Al día siguiente, yo le dije a Eva que yo me iba a la tienda, Sí. yo me iba al edificio gubernamental a conseguir la estatua y Y que yo me fui a ella ver- se fuera donde quisiera. Ella se fue a desayunar y se fue A ver el castillo ver de el Kumamoto, castillo. súper bonito, la verdad. Y yo me fui a conseguir la estatua. Dije, por mis cojones, yo voy a comprar la estatua. Y sí, conseguimos la estatua. Súper contento, la verdad. Cuando iba a volver me equivoqué de autobús y me fui para el lado que no era. Pues como te vas a ver la de Sanji. Sí, Que o estaba sea, un poco más para allá. me planté casi al lado de la de Chopper. O sea, la lié muy parda. Hasta que me di cuenta y, por suerte, donde me di cuenta estaba la primera parada del tranvía que iba hacia el centro. Y Menos fue en mal. plan, mira, pues menos mal, me bajo aquí, cojo el tranvía y tiro para el centro. Y nada, y de ahí nos fuimos a Nagoya. No, a Kagoshima, perdón. Pero Kagoshima. espérate, aún nos falta. Sí. Es que estoy mirando aquí el Excel de las ciudades y Y nos fuimos a Kagoshima, yo creo que otra de nuestras favoritas. Sí, Kyushu en general, Sí. no hubo excepciones en Kyushu, la verdad, creo yo. No. Kyushu, las ciudades que hemos visto, no hemos visto muchas, pero las que no hemos visto nos han encantado. Sí. O sea, Kyushu muy guay, la gente muy amable, o sea, no sé. El estilo de la zona, de la isla de Kyushu me gustó. O sea, cómo era la gente, cómo eran las ciudades, la comida. Sí. ¿Qué decir de la comida? Y Kagoshima, pues lo mismo, Sí. no decepcionó. Kagoshima muy bien, lo más increíble es el volcán. Sí. Tienen un volcán que está activo, que va echando humo, va echando... de vez en cuando explota y Un poquito. tira cenizas, tira lava, y etcétera. No mucho, pero sí que justo hoy le enviaba un Sí. TikTok a Eva de un vídeo del volcán expulsando lava, etcétera. Sí, la primera vez en 13 meses, en casi un año, Sí, que hace una explosión tan grande sí. sin llegar a ser peligrosa por el momento. Lo que sí que es prácticamente cada semana o cada 2 o 3 semanas sí que sale bastante humo. Sí. En nuestro caso, cuando estuvimos, nos acercamos hasta arriba del volcán, hasta el mirador que hay Sí. cercano. En ese momento prácticamente no había humo. Cuando bajamos y nos fuimos a la zona de las termas de pies y tal, Ujú. sí que empezó a salir más humo. Y es visita a la zona a la isla del volcán, pues de mediodía también. Sí. Si vas en coche o en moto,
puedes dedicarle más tiempo porque puedes recorrerte más trozo de la isla. En transporte público no hay un autobús que da la vuelta, Sí. que hay, bueno, hay realmente dos autobuses que van en la misma ruta en diferentes sentidos, pero solo es una zona muy pequeñita de la isla. Ujú. Hay otras zonas que están más alejadas, que eso solamente o en coche o en moto o incluso en bici, si tienes Sí. tiempo. Así como recomendación, coged el pase de un día de transporte, que lo podréis encontrar en la oficina de información justo enfrente de la estación. Sí, Sale muy a cuenta, porque se entra el ferry a la zona de la isla, sí. a la zona del volcán, o se entran los autobuses del Todos volcán, y los autobuses en Kagoshima, Sí, los tranvías, o sea, los trenes, prácticamente todo el transporte en Ujú. Kagoshima, excepto 2 o 3 que son de la línea GR, Pues te, entra todas, sí. entra. O sea, lo que son metros, trenes, tranvías, o sea, va genial para Sí. moverte por la zona. Sí. Algo que nos pasó allí en Kagoshima y que por desgracia no os vamos a poder enseñar es que nos entrevistaron para la tele. Sí, Nos hicieron la entrevista para la tele preguntándonos, bueno, pidiendo que le enseñáramos alguna foto de Kagoshima. sí, ¿Qué pasa? Que fue el día que llegamos, que prácticamente habíamos subido a un mirador, sí. habíamos bajado, habíamos parado para comer, y al salir de comer nos pararon. ¿Qué pasa? Que en ese momento no se me ocurrió acercarme y decirle, oye, ¿de qué canal sois? Para luego poderlo buscar. Claro. Online Es o donde fuera. Es shock Sí. del momento. Entonces, claro, he estado días intentando buscarlo, no lo he encontrado en ningún momento, así que yo creo que nos vamos a quedar sin verlo. Quién sabe si quizá algún día aparezca. Yo seguiré buscando a ver si mágicamente aparece ese vídeo, ese corte, pero vaya, Sí. lo veo difícil. Y de Kagoshima Aquí volamos a así, Nagoya. A Nagoya. Volamos a Nagoya, una probablemente de las ciudades que se considera más muertas o... O con falta de interés turístico. Sí, Y a mí me gustó muchísimo. ¿verdad que sí? Yo la verdad es que Nagoya Oye, me gustó mucho. Muy bien, la O sea, verdad. Lo único sí que es cierto que nuestra razón para ir a Nagoya fue el Parque Ghibli. Tengo mis sentimientos encontrados con el Parque Ghibli. Sí. Y es que, a pesar de ser un sitio muy bonito, creo que no merece la pena, al menos para mí, no merece la pena pagar el pase premium. El pase completo. Eso es lo que es el pase completo, que es para entrar a todas las zonas. Porque para mí solo hay 2 zonas interesantes. Y es la warehouse, que entra con cualquier entrada del parque. Te entra la warehouse, Sí, que es el edificio el principal. almacén principal. Que es el más bonito, es espectacular. Ahí sí que estuvimos 2-3 horas Sí. tranquilamente para verlo todo con la calma, hacernos fotos. Sí. Es un sitio para hacerse fotos con todo de modelos y todo de... Sí, Es un edificio para eso. Para es irte a hacer espectacular, fotos, el sí. sitio es espectacular. Y la zona de o sea, el Parque de las Brujas. Sí, o la zona ciudad de las brujas, sí. Que es donde está el castillo ambulante, la zona de Kiki. O sea, y esas zonas sí están bien hechas. Esas 2 zonas sí están Sí. bien hechas. Para mí el resto, que ya es lo de la vía de Mononoke, que no le vi la gracia ninguna. O sea, no. Y la zona de Totoro, Ujú. que es la casa, pero para mí le faltaba encanto. Sí, no había nada. Es que era la casa, pero no había ni un Totoro, no estaban las volutas de polvo, Es no que había digo, nada. entiendo que no está el Totoro, pero bueno, que para mí, digo, coño, lo pones entre los árboles, a lo lejos, aunque no te puedas acercar, Que la gente lo vea. que la gente que lo vea desde la casa, o las volutas. Yo mirando por las esquinas, a ver si había alguna voluta por alguna esquina. No, o sea, la recreación de la casa perfecta, es genial, pero no le vi la gracia. No, yo, para mí, decepción absoluta, eso, excepto el warehouse y el parque de la ciudad de las brujas. O sea, yo creo que simplemente comprando la entrada para Warehouse y comprando aparte, o comprando la entrada más sencilla, que te entran las 2, Ujú. yo creo que es más que suficiente. O sea, realmente, más allá de eso, no le veo la gracia al parque. Me parece muy bonito, pero... Es que al no final sé. es un parque y en cada esquina del parque te han puesto Sí. algunas cosas. Es el Valle de las Brujas. El Valle de El las Valle de Brujas. las Brujas y... ¿qué es eso? Está la casa de Totoro. Está la zona, la villa de Mononoke, que es horrible, o sea, súper mal. Hay una zona también que es como una casa que creo que es de otra película, pero
no sé, No sé. bastante... Bastante me. Sí, O sea, a ver, está bonito, sobre todo si eres fan de Ghibli, te van a pero diría que eso, que a no ser que seas muy, muy fan de todas las películas, con comprar solamente para los 2 sitios que están bien, el resto te lo puedes saltar. sí, Y te ahorras tiempo y dinero. sí. Que no es muy caro, pero te ahorras tiempo y dinero. Sí. Ya os digo, yo por mi parte, una de las decepciones del viaje, porque esperábamos mucho más. El warehouse es increíble, o sea, Sí. es La increíble. warehouse sí que es cierto que es que se nos pasaron las horas. Sí, Casi nos tuvimos que ir, porque si no nos cerraba el parque y no llegábamos a sí, la zona del Valle de las Brujas. sí, O sea, a verlo, porque realmente la warehouse es que tiene mucho para ver y si lo quieres ver todo a detalle, cómo está todo hecho con el mimo. Entonces, la warehouse está increíble. O sea, sí, el sitio está bien hecho. Es más, si solo tuviesen eso, ya sería espectacular. sí, Porque es la parte bonita realmente. así es. Y después de Nagoya, nos fuimos para Shizuoka. ¿Pero qué pasa? Nosotros íbamos a Shizuoka solo y exclusivamente para ir al Surugaya. Y porque nos quedaba entre camino Sí. para hacer todo el camino desde Nagoya hasta Tokio, pues Sí. lo paramos en medio. Entonces, en Shizuoka han abierto un Surugaya muy grande, que prácticamente es la tienda principal, es el flagship. Y decidimos pues parar allí Ujú. porque yo quería comprar cosas, etcétera, y ver qué tal estaba la tienda. ¿Qué ocurre? Que cuando estábamos de camino de Nagoya a Shizuoka, Fuji-san. allá a lo lejos se vislumbró el monte Fuji. Totalmente despejado. Creo que jamás lo habíamos visto tan despejado. Ni tan despejado ni tan de cerca. Ni tan de cerca. Y ahí es donde salió mi vena de la aventura y le dije a Eva, ¿nos vamos a ver el monte Fuji? Y nos fuimos a Y ver. nos fuimos a ver el monte Fuji. Concretamente nos fuimos a Fushinomida. Fujisawa. A Fujisawa. Que es la tercera estación, puede ser, de la subida para el monte Fuji. O sea, sale desde allí. Una de las rutas para subir al monte Fuji sale desde ahí. O sea que estábamos de los puntos más cercanos. Sí, estábamos en la ladera prácticamente, o sea, en la base del volcán, en la base del Fuji. Es además donde está el museo del Fuji. Espectacular el sitio. El museo está muy bien, tiene un mirador precioso para hacerte fotos ahí con el Fuji. Tienen justo en la puerta un tori enorme que queda precioso en las fotos con el monte Fuji. O sea, increíble, ya veréis. Sí. Ya habréis visto fotos y si no, las iréis viendo también los vídeos. Gran acierto. Sí. Gran acierto irnos hasta Fujisawa. Porque además luego ya fue volver, irnos a ver el Surugaya sí. y al hotel. Cenar Sí. y para el hotel. Y nada, y de ahí ya, pues, vuelta a Tokio. A Tokio, donde empezó la que en principio hubiéramos querido, entre comillas, que fuera una semana tranquila, los últimos días más descansados y tal, pero aparecieron los personajes secundarios de nuestra vida y nos juntamos con Amalia, que es la hermana de Eva, Sí. nos juntamos con Aldus, que es un amigo nuestro de aquí de Barcelona. ¿Y qué pasa? Pues que Amalia era su primera vez en Japón, Sí. eran sus primeros días en Japón, así que estuvimos en Tokio a saco. Sí, haciéndole un poquito de guía turista, Sí. llevándola de aquí para allá, enseñándole las cosas. Yendo a los sitios más turísticos para que ella los viera, porque eran sus primeros días Sí. en el país. Me la llevé a Disney. Claro, yo hubo un día que yo tengo otro amigo allí, que es Rafa León, que se ha ido a vivir allí y está haciendo de personal shopper. Y un día, pues yo dije, oye, me quiero ir todo el día con él, irme de tiendas y tal, porque además había otro amigo más, que era Rafa, entonces nos íbamos a ir los tres todo el día por ahí. Y Eva dijo, vale, pues yo me voy a Disney sí. Con mi hermana. Pues... Al principio iba a ser un viaje a Kamakura, pero luego pensé, coño, aparte fue su cumpleaños hace relativamente poco, le dije, pues me la llevo a Disney como regalo de cumpleaños. Y a Disney que nos fuimos. Y a Disney que se fueron. Muy bonito, pero tengo que decir que me gustó más. Soy más Team Universal. Tengo que decir que a pesar de que Disney es precioso, Universal me gustó mucho más. Y yo en mi caso, nosotros nos fuimos a Chiba, estuvimos por Chiba viendo un montón de tiendas, compré bastante cosa. Ya en los últimos días sí que es cierto que al final, pues bueno, no teníamos ya casi espacio, yo no tenía ya casi dinero, pero bueno, lo pasamos muy bien.
ella por su lado, yo por el mío. Ujú. Fue un día muy guay. Sí. Y nada, ya luego, pues eso, pequeñas excursiones a Kawagoe. Sí, Sitio que me decepcionó, quiero volver a ir, darle una segunda oportunidad, porque no sé si es porque no me pilló en el mood, no sé si es que había demasiada gente, a no mí sé no me si gustó. no busqué demasiada información, pero yo había visto vídeos y cosas y me parecía un sitio espectacular. Y la verdad es que me quedó un poco. Me quedé un poco fría con el sitio. A mí Entonces no fue... sé si es que no fue el momento o es que había mucha más gente de la que yo me esperaba, pero no me gustó. No me gustó el sitio. Luego fuimos a Kamakura, Ujú, uno de nuestros sitios favoritos. sí, El problema es que nunca lo habíamos visto tan lleno de gente. Había tanta gente ese día. una locura. O Una sea, auténtica locura, de verdad. la calle comercial de los puestecitos de comida, es que apenas te podías pasar por ahí. Era horrible, había muchísima Y gente. muchísimos colegios. Sí, Llegamos prácticamente... Sí que es cierto que llegamos casi al mediodía. sí, llegamos tarde. En el viaje que habíamos hecho en Navidad habíamos llegado rollo 8 o 9 de la mañana, porque estaban incluso todas las tiendas cerradas y estaba todo muy tranquilo. En el primer viaje también fuimos prontito y no había mucha gente, no había mucho turismo, No, pero es que este viaje ha sido una locura, sí. Kamakura. O sea, de verdad, una auténtica locura, muy agobiante. Mm, El sitio que sí que siempre había turismo, es donde el Buda sí. estaba a tope, igual que siempre. Sí. Pero lo que era la calle principal, la calle comercial, etcétera, fue una locura. Una absoluta locura. Sí. Pero Bueno, bueno. Y eso, y hemos estado. Los últimos días hemos estado en Tokio. El último día. Bueno, el último día se nos fue de las manos. En vez de descansar, nos fuimos a Nakano Broadway. teníamos que Y a hacer Akihabara, tiempo. sí. Teníamos que hacer tiempo hasta las 11 de la noche Entonces, ¿qué hicimos? Irnos a buscar todas las figuras y todo lo que queríamos que para nos completar faltaba. colecciones, sí. Sí. Nos faltó igualmente un Ranma Sí, nos ha faltado un Ranma chico. y nos ha faltado completar alguna colección de gachapones que teníamos a medias. Sí, yo conseguí completar la colección de Ichiban Kuji de invocaciones de Final Fantasy, pero, hostia, nos juntamos ese día también con Rafa. Rafa, pero es que en una mañana nos vimos como 3 o 4 tiendas en Akihabara, nos Sí. recorrimos Akihabara, nos fuimos directamente a comer allí a Nakano, comimos bien, Sí. comimos muy bien, pero claro, luego un montón de horas recorriéndote Nakano Broadway y molidos. Sí. Llegamos Pero bueno. Claro, dejamos las maletas en el hotel, que nos las guardaron, y llegamos al hotel y nos cogimos un taxi, Un taxi directamente. para que nos llevara al aeropuerto. Bendito el momento que lo hicimos. Y no tan caro como pensábamos, porque todo el mundo dice, no, los taxis en Japón son mega caros, 10.000 yenes, nos costó 10.000 y pico, que eran 60 euros. más o menos lo que nos cuesta a nosotros, al menos en Barcelona, ir de casa al aeropuerto. Bueno, nos cuesta un poco menos en Barcelona, pero al final, por la comodidad, Sí, pagados con gusto. sí, porque además es eso, íbamos muy cargados con 6 maletas, estábamos cansados y el taxi era comodísimo, nos dejó en la puerta, íbamos como reyes Ujú. y muy muy bien en ese Sí. sentido. O sea, no me arrepiento porque, claro, si la idea era irnos por la mañana o el día antes a dejar las maletas al aeropuerto, Sí. pero empezamos a contar y dijimos, ostras, es que si por dinero y por tiempo, casi nos sale más a cuenta Sí. coger un taxi, porque si tenemos que ir, volver y luego volver a ir al aeropuerto, y encima tienes que ir con las maletas para ir, el dinero que te gastas en que te las guarden y todo, Más luego las maletas, o sea, dejar las maletas en otra taquilla pequeña para dejar... y ojo, menos mal que no lo hicimos, también, porque fuimos a un terminal que no era al que habíamos ido en los otros No. vuelos. Si llegamos a dejar las maletas en el otro terminal, hubiéramos tenido que cambiar de terminal, Ujú. porque llegamos a un terminal que no es el principal y menos mal que no habíamos llevado las maletas. No, menos mal, sí. Así que nada, llegamos, hicimos un poquito de reestructuración de maletas, cuando las pesamos allí en el aeropuerto y tal, y poco nada. más. Y vuelta a Y Barcelona. vuelta a Barcelona. Y vuelta a la Claro. realidad. Y llegamos a las 8 de la mañana a Barcelona, nos cogimos otro taxi, porque seguíamos yendo cargados, así que Claro. nos cogimos otro taxi para volver, para que nos llevara hasta casa. Y nada, vete a llenar la nevera. Teníamos reservado aquí en el IKEA
2 bilis ya para empezar a montarlas y empezar a sacar figuras, etc. Y mucho jet lag. Sí. La vuelta con muchísimo jet lag, muy cansados, Sí. pero Pero bueno, pero Nada. felices. sí, Han sido muchos días, muchas cosas y ha sido un viaje sí, espectacular. ha sido un viaje increíble. Mm. Ya iremos haciendo un poquito más de... adentrándonos en cada una de las ciudades en Mm. diferentes episodios. Pero bueno, así ha sido un resumen rápido de Sí. 1 hora y 20, así que ni tan mal, Bueno, ni tan mal. de cómo ha ido el viaje. Nos adentraremos más, hablaremos más de las ciudades, etcétera, y de todo lo que hemos hecho. Pero bueno, queríamos explicaros un poquito qué tal nos había ido el viaje. Ha sido un viaje increíble. No se nos ha hecho largo, pero yo, por ejemplo, he acabado muy, muy agotado de trenes, de hoteles en los que hemos estado un solo día, que prácticamente no deshacíamos ni las Sí. maletas, de ponte a reorganizar maletas, todo. Yo he acabado muy cansado. Sobre todo eso, de tren para arriba, tren para abajo. Ciudad. Quizá creo que es un viaje muy guay de hacer así, Sí. pero no sé si quizá hacer una semana en un sitio, una semana, hubiera sido un O poco... con menos equipaje. O con menos equipaje. Que vaya como mucho con una mochila y una maleta de mano Sí. o solo mochila. Pero eso con nosotros no pasa. No, pero es eso, al final son muchos trenes y el que más y el que menos es 1 hora de tren o 2 horas de tren. Ahora cógete otro tren y mañana te vas a Ya. coger otro cuando te levantes de otras 2 horas. Ujú. Y empiezas a sumar trenes y a sumar horas y a lo mejor hemos gastado un 10% del tiempo del viaje Puede ser. en trenes. Pero es lo que hay. Es lo cuando que quieres- hay, sí, sí. Es cuando quieres recorrer tantos sitios Es lo que tiene. en relativamente pocos días, Sí. hay que comer mucha hora de tren. Pero bueno, ha sido un viaje increíble. Ujú. Yo lo he disfrutado muchísimo. Tenía ganas de volver a casa, pero por estar en casa tranquilamente. Realmente por descansar. Nosotros Sí. necesitamos descansar. A mí me da igual en casa que en un hotel en las montañas. Sí. Digo, a mí le dije, si me llevas a Beppu otra vez, 3 días, pero para no hacer nada, yo soy feliz. Sí. No necesito volver. Y nada, vamos a dejar por aquí el episodio. Recordaros que nos podéis seguir en redes sociales. Estamos en Instagram. Nos podéis seguir en YouTube, que vamos a empezar a subir vídeos muy pronto del viaje. Y nos podéis escuchar en Spotify, en Evox, en Amazon Music, en Podimo, en Apple Podcast. Estamos en todas las plataformas. Daros las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Sí, como Y siempre. sí, Y nada, hasta la próxima. hasta la próxima.